Vamos a empezar con una pregunta un poco provocadora. Se dice que hay libros que son los cimientos de todo un movimiento, pero ¿de verdad los lee la gente que los recomienda? Pues hoy vamos a poner a prueba uno de los textos supuestamente más sagrados de la historia del feminismo. Sí, estamos hablando de Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft, un libro escrito, ojo, en 1792. Se considera el texto fundacional del feminismo, vamos, la chispa que lo empezó todo. Pero, como vamos a ver, su legado es bastante más complicado de lo que nos han contado. Y aquí, claro, es donde viene la pregunta del millón. Si Wollstonecraft se levantara de su tumba y viera el movimiento que en teoría ayudó a crear, ¿lo reconocería? ¿O se llevaría las manos a la cabeza? La respuesta, ya os adelanto, tiene mi dor. Para entender la distancia, que es un abismo entre la autora y su supuesto legado, tenemos que ir al principio. ¿Qué decía exactamente este libro? ¿Cuáles eran esos argumentos que lo convirtieron en algo tan revolucionario para su época? A ver, la idea central es esta. Wollstonecraft decía que la supuesta inferioridad de las mujeres no era algo natural, no venía de fábrica, por así decirlo. Era, según ella, el resultado de una educación malísima, centrada en los sentimientos, en el drama y no en la razón. Y partiendo de ahí, lo que pedía era dinamita pura para la época. Una educación igual para hombres y mujeres basada en la lógica, que las mujeres pudieran ganarse la vida por sí mismas. Y ojo, un matrimonio basado en la amistad, no en novelas románticas. Hasta se atrevió a insinuar que las mujeres debían participar en política. Casi nada. Bien, y ahora es cuando la cosa se pone de verdad interesante. Porque el libro no solo critica a la sociedad de hombres, no. Contiene unas críticas feroces, pero feroces, hacia las propias mujeres, que a día de hoy suenan bastante incómodas. Pero es que lo más increíble es que el palo más gordo no se lo llevaba el patriarcado, ¿no? Se lo llevaban las mujeres de su propia clase. Las llamaba superficiales, malas madres, y las acusaba de estar encantadas con su falta de responsabilidad. Para ella, el foco estaba en la autocrítica, en que cada una se hiciera cargo de lo suyo. Y la cosa no acaba ahí. Llega a decir que, como no tenían otras herramientas, las mujeres se habían convertido en expertas en el arte de la manipulación a través de la belleza y los sentimientos. O sea, según el primer gran libro feminista, la manipulación era su principal arma. Una afirmación que hoy, montaría un buen libro. Así que el contraste es brutal, ¿no? Por un lado, pedía a una mujer que actuara desde la cabeza, desde la lógica y la responsabilidad. Y por otro, criticaba el sentimentalismo y el exceso de emociones que, según ella, dominaban a las mujeres de la época. Y es justo aquí donde empieza el choque de trenes con la actualidad. Este abismo ideológico entre la que llaman fundadora y el movimiento de hoy es tan profundo que la pregunta es inevitable. ¿Estamos seguros de que hablan de lo mismo? ¿Comparten una filosofía de base? Es que las diferencias son irreconciliables. Para Wollstonecraft, la responsabilidad era de cada una. La mujer tenía que mejorar usando la razón. Para el feminismo de hoy, la culpa es de las estructuras opresoras. Wollstonecraft criticaba la frivolidad femenina. Hoy la crítica va casi en exclusiva contra el patriarcado. No son matices, no, son enfoques totalmente opuestos. Y por supuesto, el feminismo actual ya le ha sacado la lista de pecados. La acusan de ser demasiado liberal por eso de la responsabilidad individual. La critican por no señalar a los hombres como los malos, por defender el matrimonio y claro, por no hablar de clase, de raza o por no cuestionar la heterosexualidad. Vamos, que no pasa ni un solo filtro de la ortodoxia de hoy. Pero esperad, que aún hay otro dato que es revelador. A pesar de que ahora nos lo venden como la Biblia del feminismo, esta obra desapareció del debate público durante más de un siglo. ¿Cómo es posible que algo tan fundamental se olvidara por completo? La historia de este libro es una montaña rusa. Se publica, tiene su momento, pero cuando la autora muere, su marido decide publicar una biografía, digamos que demasiado sincera. El escándalo fue tan monumental que tanto ella como su libro cayeron en el olvido. No fue hasta bien entrado el siglo XX que el feminismo, buscando raíces, la desempolvó y la convirtió en un ícono. Igual fue el escándalo, pues que Mary Wollstonecraft fue una mujer libre, así de simple. La biografía contó sus líos amorosos, sus intentos de suicidio por un desamor, que no se quiso casar hasta el último momento. En la Inglaterra victoriana, que era más puritana que nadie, esto fue una bomba atómica. Su vida personal hundió su obra en el olvido. Bueno, con todo esto sobre la mesa, llegamos al final, la valoración. ¿Merece la pena leer este libro hoy? ¿Es de verdad una obra clave para entender nuestro mundo? Pues el veredicto tiene dos caras.
Como guía para la vida moderna, la respuesta es un no rotundo. Los debates que plantea sobre la educación o la independencia de la mujer, por suerte, están superadísimos. Ahora, como documento histórico, para entender de dónde partimos, su valor es innegable. Pero quizá, y aquí viene la gran ironía de todo el asunto, su mayor valor hoy no es ser el origen del feminismo, sino justo lo contrario. Su principal virtud es lo mucho que choca con las ideas del feminismo de ahora. Funciona casi como una crítica, sin querer, al propio movimiento que dice representar. Y esto nos deja con una última reflexión flotando en el aire. Si la persona que nos presentan como la piedra angular de un movimiento defiende ideas que hoy ese mismo movimiento calificaría de antifeministas, ¿qué nos dice eso sobre los cimientos de ese movimiento? Una pregunta que la verdad da bastante que pensar.